Vamos a continuar con la PBAU de lengua y vamos a ver ahora, en este bloque, veremos las preguntas número 3, número 4 y número 5. Entonces, empezando por la pregunta número 3, que pertenecía todavía al bloque de comunicación, tenemos que se trata de desarrollar un texto argumentativo. Es decir, se trata de que hagamos un escrito, una redacción, pero os voy a decir un poco las pistas para que esta redacción nos salga bien, ¿no? Primero, no se contesta directamente a la pregunta que se nos plantea. Muchas veces tendemos, como es una pregunta, tendemos a decir una respuesta directa a esa pregunta. Pero no se trata de eso, se trata de que hagamos un texto argumentativo, es decir, que nos tenemos que poner en la piel de un escritor o de un articulista de un periódico. Imaginemos que somos un periodista y tenemos que hacer un texto redondo, cerrado, sobre el tema que se nos plantea, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que es un texto formal y que tiene que estar bien escrito, con una ortografía correcta, una buena puntuación, bien expresado y en un registro formal. Por lo tanto, no vale utilizar coloquialismo, como es muy habitual que usemos la segunda persona generalizante o expresiones coloquiales. Entonces, eso queda mal porque es coloquial y no queda bien en un texto argumentativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, no nos podemos poner a escribir nada más que leamos la pregunta, que es la tendencia que tenemos. Como queremos hacer rápido el examen, decimos, me puedo escribir nada más que veo la pregunta. No, hay que primero pensar el tema y planificarlo, aunque nos tomemos 5 minutos, pero esos 5 minutos son muy importantes, porque si lo hacemos bien, aquí nos van a dar 2 puntos. Entonces, vamos a pararnos y antes de escribir tenemos que pensar qué tesis vamos a defender. O sea, una vez que hemos leído esa pregunta que plantea una idea, una tesis, ¿qué es lo que vamos a defender? ¿Vamos a estar de acuerdo? ¿Vamos a estar en contra? Eso es lo de menos. Lo de menos es si vamos a estar de acuerdo o en contra. Lo importante es que demos una serie de argumentos para apoyar esa tesis. Luego, muy importante, tenemos que pensar qué estructura vamos a elegir. Si vamos a adoptar la estructura deductiva, que ponemos la tesis al principio y luego desarrollamos los argumentos, o inductiva, donde vamos a poner los argumentos primero y luego la tesis. O circular encuadrada, que era poner primero la tesis, argumentos y cerrar otra vez con la tesis. Tenemos que decidir una de esas estructuras, la que queramos. Entonces, y ya luego, una vez que ya hemos pensado, a ver, yo tengo esta idea, voy a poner estos argumentos, incluso podemos hacer un borrador con unos esquemas, pues luego ya empezaremos a escribir, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a poner un ejemplo. Si la estructura elegida es por ejemplo, hemos decidido hacer una estructura inductiva, donde la tesis esté al final. Y vamos a hablar del tema de las amenazas, porque cogemos el ejemplo que hemos visto en el anterior vídeo, pusimos un ejemplo de historia de una escalera, donde, si os acordáis, era el tema de las amenazas porque Urbano amenazaba a Pepe con que lo iba a tirar por el hueco de la escalera. Bien, pues si estamos en el tema de la amenaza y no sabemos cómo empezar, un truco que os doy es que podemos empezar con una anécdota, o sea, pensar una anécdota que nos haya pasado sobre ese tema. Si es el tema de las amenazas, pues fijaros un ejemplo. En primero de eso había un alumno repetidor que amenazaba a los demás y los tenía atemorizados. Le sacaba dinero a los compañeros para el desayuno y así podemos empezar. O imaginaros otro enfoque que iría a una anécdota que hemos leído en un periódico, ¿no? Por ejemplo, en época de elecciones los partidos políticos amenazan a la ciudadanía con que si gana el bando contrario va a ser una hecatombe, una subida de impuestos, se va a desmembrar España, nos van a invadir los inmigrantes. Eso sería otro enfoque que sería más hacia lo político. Bien, pues podemos partir de una de estas anécdotas que se nos ocurra, una película que hayamos visto, algo que alguna vivencia que hayamos tenido, un libro que hayamos leído. Entonces ya con esta anécdota rompemos el hielo y además esta anécdota es un argumento ya en sí mismo, es ya un argumento, es el argumento del ejemplo, ¿vale? El argumento del ejemplo es uno de los tipos de argumentos que hay en una argumentación. Entonces, es muy importante utilizar una serie de argumentos y cada argumento está tipificado en la teoría de la argumentación, ¿de acuerdo? Entonces aquí en la columna derecha os voy a poner tipos de argumentos
que están tipificados por si se van ocurriendo algunos de esos argumentos. Por ejemplo, está el argumento de la mayoría. Lo mayor es preferible a lo menor. Entonces, la película ha tenido más de 2 millones de espectadores. Cuando se recurre a que la mayoría de la gente piensa, ¿no? Y después está el argumento de la utilidad, que es que, por ejemplo, preocuparse por el calentamiento de la Tierra nos ayudará a todos, que algo es útil. O el argumento ético, que es que lo bueno siempre es preferible a lo malo. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejemplo. Señores ministros y responsables de Europa, es a su solidaridad y a su bondad a las que gritamos por el socorro de África. Eso sería un argumento ético. ¿De acuerdo? Podemos ir recurriendo a ese tipo de argumentos. Otro tipo de argumento, por ejemplo, el argumento de autoridad, que es que citamos las frases de un autor que recordemos sobre ese tema. Hombre, si es un autor, normalmente tiene que ser un autor prestigioso, alguien que sepa sobre ese tema. O, por ejemplo, también algún libro que hayamos leído o algún personaje famoso que haya dicho algo sobre el tema. Ese sería el argumento de autoridad. El argumento de causa-efecto, pues que hay una relación de causa-efecto. Por ejemplo, a nadie le gusta sentirse amenazado, por lo tanto la amenaza siempre es negativa. El argumento del ejemplo, que ya hemos visto antes, en la anécdota, se utiliza un ejemplo, podemos utilizar cualquier otro ejemplo. Y el argumento de analogía, que es que hacemos una comparación, se establece una relación entre aquello que se quiere demostrar y una realidad distinta. Siguiendo con el tema de las amenazas, por ejemplo, en primer lugar, nadie quiere sentirse amenazado, porque la amenaza se fundamenta en el miedo y el miedo parte de la inseguridad. Eso es un argumento de causa-efecto. En segundo lugar, el que amenaza es también una persona insegura, que no sabe canalizar su frustración. Como ocurre en el mundo animal, cuando un yu le planta cara a un león, por ejemplo, eso sería un argumento del ejemplo. O de la analogía, también podríamos decir un argumento porque hacemos una comparación, ¿no? Un argumento de analogía. Entonces, aquí os doy ejemplos, siempre dentro del tema de las amenazas, cómo podemos ir buscando argumentos, causa-efecto, argumentos de analogía, etc. Es importante que vayamos introduciendo argumentos en diferentes párrafos y esos párrafos los tenemos que ir conectando con conectores, ¿vale? Con los conectores, por ejemplo, aquí hemos utilizado conectores de orden, en primer lugar, en segundo lugar, pero podemos utilizar otros muchos de causalidad. Es importante utilizar diferentes conectores y variados para que así el texto sea coherente y esté cohesionado. Y demostremos que sabemos utilizar esos conectores. A veces utilizamos siempre los mismos conectores, entonces hay que tener cuidado de no utilizar siempre esos mismos conectores. Por ejemplo, no aconsejo utilizar conectores que son galicismos, como por ejemplo, ahí se utiliza mucho hoy en día o a día de hoy. Esos conectores no interesan utilizarlos porque suenan cacofónicos. Es mejor, por ejemplo, si queremos decir a día de hoy, pues en vez de a día de hoy decimos hoy simplemente, o decimos actualmente, queda mucho mejor actualmente. O si queremos decir en este momento, en estos tiempos, ¿de acuerdo? No hace falta decir a día de hoy. O tampoco en base a, eso también es un galicismo, en base a no queda muy feo. Mejor decir con respecto a, o en ese sentido, etc. Hay otros muchos sinónimos que se pueden utilizar. Bien, entonces, se termina, ¿cómo se cierra la argumentación? Pues se termina con una conclusión. Es muy importante poner una conclusión. Si la estructura que estamos siguiendo es inductiva, pues se cierra con la tesis, ¿vale? Incluso si es encuadrada, también se cierra con la tesis. Entonces se termina con una conclusión donde se recogen las ideas principales que hemos ido diciendo a lo largo del texto y la tesis que queremos defender. Ahora, muy importante, en la conclusión no se añada nada nuevo. No se puede sumar otro argumento nuevo o no se puede decir datos que no hemos dicho antes, sino simplemente es un resumen de lo principal que hemos dicho, ¿vale? Y se trata de enunciar o repetir la tesis
Digo enunciar en el caso de que no lo hayamos dicho antes y repetir en el caso de que al principio se haya dicho. ¿De acuerdo? Entonces la repetimos con otras palabras. Entonces, consejos que doy a la hora de la redacción. Pues os aconsejo usar oraciones completas, separadas por puntos. Muy importante la ortografía, es decir, hay que separar las oraciones por puntos, no por comas. No usemos sujetos omitidos sin referencias previas, es decir, siempre todo que esté bien enlazado y no podemos omitir algo si no lo hemos dicho antes. Utilizar correctamente los deícticos, o sea, los deícticos son los pronombres con los que señalamos lo que hemos dicho antes, lo que vamos a decir después, hay que utilizarlo correctamente. No usemos la segunda persona genérica, que es coloquial. Cuando decimos, pues tú vas y te encuentras con un señor que te dice, ese uso de la segunda persona genérica es coloquial, ¿vale? Tenemos que cuidar muy bien la concordancia, que no haya fallos de concordancia. Concordancia entre, por ejemplo, los elementos del sujeto, concordancia entre el sujeto y el verbo, entre el atributo y el sujeto, etcétera, etcétera. No repetir palabras en el mismo enunciado. Es decir, muchas veces repetimos las mismas palabras, entonces hay que tener cuidado y cuando queramos referirnos a algo que hemos mencionado, pues tenemos que buscar sinónimos, hiperónimos, etcétera. No utilizar palabras comodín. ¿Cuáles son las palabras comodín? Pues la palabra cosa, tema, hacer, tener, o sea, verbos muy genéricos o palabras que realmente no dicen nada, como tema, cosa, situación. Hay que buscar sinónimos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, a la hora de decir la expresión, porque claro, tener en cuenta una cosa, aquí en este artículo tenemos que decir nuestra opinión sobre el tema, no lo que opinen los demás, que es otro error que cometemos muchas veces, que decimos, mucha gente piensa esto, otra gente piensa lo otro, eso no hay que decirlo. Hay que decir lo que pensamos nosotros, cuál es nuestra idea, ¿vale? Entonces, como hay que decir cuál es nuestra idea, pues utilizamos muchas veces fórmulas para expresar la opinión propia. ¿Cómo lo decimos? Pues no digamos, por ejemplo, no se puede decir, en mi opinión yo pienso, eso es redundante, sino que o dice yo pienso o dice en mi opinión, pero no las dos cosas a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, forma de decirlo, pues según mi criterio, considero que, ¿vale? Según mi opinión, creo, pero si dices creo ya no puedes poner según mi opinión, ¿vale? Creo, considero, pienso, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero tener cuidado de, ya digo, no repetirlo dentro del mismo enunciado. Bien, pasamos ahora al bloque de lengua. En el bloque de lengua tenemos dos preguntas, la 4A y la 4B. La 4A vale 1,5 puntos y en ella lo que se trata es de un análisis sintáctico. Hay dos opciones. O bien analizar el fragmento de manera completa, es decir, lo analizamos con el habitual sistema de cajas o de esquema que nosotros prefiramos y ahí se analizan todos los elementos. Suele ser una oración que hay que analizarla en todos sus elementos. Bien, la otra opción, ¿cuál es? La otra opción es explicar las relaciones entre las oraciones del fragmento. Entonces, en este caso es una redacción, no hay que hacer un esquema, sino redactar, es decir, escribir con nuestras palabras las relaciones, pero ahora, cuidado, entre las oraciones, solo las relaciones entre las oraciones. No hay que analizar todo, sino solamente entre las oraciones. Entonces, en este caso suele ser un fragmento un poco más largo, donde haya una serie de coordinadas y subordinadas y tenemos que explicarlas. Mientras en el caso anterior sería una oración un poco más corta, donde puede ser una oración simple o compuesta, pero más breve, que suele ser un poco más fácil en el sentido de que es menos larga, ¿no? Ahora bien, cada modelo, digamos, cada opción tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, la ventaja, por ejemplo, para este año, con el coronavirus, la ventaja que tiene es que nos van a dar a elegir la que prefiramos, si queremos una o queremos la otra. Entonces tenemos esa ventaja, que podemos escoger la que queramos. Antes no, antes en la selectividad anterior
y va asociada al texto, a la opción que elijamos. O sea, si elegimos una opción, pues va con esa opción, y si elegimos otra, pues va con esa otra, ¿no? Con ese texto. Bien, ahora tenemos, para este curso tenemos la posibilidad de elegir cualquiera de las dos, entonces la que se os dé mejor. En el caso de que sea la opción B, me refiero a explicar la relación entre las oraciones del fragmento, tened en cuenta que aquí lo que tenemos que ver primero es los verbos. Mirar los verbos para saber qué oraciones subordinadas hay. Entonces, mirar los verbos, tanto los que van en forma personal como los que van en forma no personal, para saber la jerarquía, es decir, cuál es la oración principal y cuáles son las subordinadas o si hay coordinadas. Entonces, lo primero, los verbos. Y lo segundo, los nexos. ¿Qué nexos unen esas oraciones? ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a tener que explicar, las oraciones y sus nexos. ¿Vale? Ahora, tenemos que tener cuidado con los nexos coordinantes, como y, o, pero, que no siempre unen oraciones. Es decir, que a veces puede aparecer estos nexos y no se trata de oraciones diferentes, porque la I puede unir palabras o sintagmas. Por ejemplo, tengo 2 perros y 3 gatos. Pues ahí une 2 perros y 3 gatos. Es decir, que no hay 2 oraciones aquí, solo hay una, porque el verbo es tengo. Por tanto, 2 perros y 3 gatos es el complemento directo, el sintagma nominal complemento directo. Esa ahí está uniendo a 2 sintagmas nominales que son complementos directos, ¿de acuerdo? O puede unir a dos elementos que son sujetos. Por ejemplo, Pedro y Antonio fueron al campo. Ahí Pedro y Antonio. Entonces, cuidado cuando aparezca una I, una O o un pero, que no tiene por qué haber distintas oraciones coordinadas, sino que lo que hay que ver es si esa I está uniendo a 2 verbos. Está uniendo a 2 verbos, entonces si son esos coordinantes, ¿de acuerdo? Por otro lado, cuidado con las comas, ¿vale? Porque muchas veces tendemos a pensar que las comas van a separar oraciones, pero no siempre ocurre eso. Es decir, las comas, por un lado, no unen nada, no son nexos, no unen nada. Al contrario, separan. Las comas lo que hacen es separar. Y pueden separar lo mismo oraciones que también sintagmas o también palabras. O sea, dentro de una oración puedes separar palabras. Pensar, por ejemplo, en una enumeración. Tú dices, yo en mi casa tengo 2 libros, una regla, un lápiz. Bueno, pues todos esos elementos van separados con coma. Entonces, no tienen por qué separar oraciones. También pueden separar palabras. Por lo tanto, no nos fijemos en las comas. Las comas no son relevantes sintácticamente. Por tanto, no tienen nada que ver con la separación de oraciones. Es más, muchas veces aparecen comas y aparecen nexos al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, los nexos adversativos, como pero, sin embargo, no obstante, suelen ir, o por ejemplo, en el caso de sin embargo y no obstante, van entre comas, ¿vale? Y en el caso de pero, muchas veces lleva una coma delante. Por lo tanto, la coma no indica nada, no se trata de que sean justapuestas. Y además tenemos que tener en cuenta que la justaposición no es un tipo de oración, no es un tipo de oración. Me refiero que no es un tipo de relación, la relación son coordinación o subordinación. La justaposición lo que indica es que no hay nexo. Hay algunos casos de oraciones que van juntas y no tienen nexo. Entonces son justaposición, pero quiere decir que eso es un caso de elipsis, de lo que hemos visto antes en el anterior vídeo, una elipsis de nexo. ¿Y la elipsis qué quiere decir? Pues que hay que recuperar ese nexo, y ese nexo podría ser coordinado o sea, coordinante o subordinante. Por lo tanto, todo se reduce a coordinación y subordinación. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, pasamos a la 4B. La 4B vale un punto y en la 4B hay más variabilidad, aunque esta pregunta solo vale un punto. ¿De acuerdo? ¿Y en qué varía? En que puede haber 5 opciones de preguntas, hasta 5 opciones de preguntas distintas. Lo bueno, como pasa en la anterior pregunta, en selectividad de este año, pues va a haber varias opciones a elegir. Eso podemos elegir lo que tengamos mejor preparado. Otros años no se ha podido elegir, sino que estaba asociada al texto que sea. En este caso, este año va separada del texto, es decir, que nos dan varias opciones a elegir una. En total puede haber 5 opciones que puede caer en el examen. Estas son las 5 opciones. Una,
Analizar morfológicamente palabras. O sea, eso se trata de la morfología y la lexicología. Es decir, que tenemos que ver las palabras subrayadas en el texto y decir si son simples, derivadas, compuestas o parasintéticas, separando el lexema de los morfemas derivativos y de los morfemas flexivos. Para ello tenemos que estudiar morfología y saber muy bien separar lexemas de morfemas derivativos y de morfemas flexivos. ¿De acuerdo? Ya eso haremos un vídeo monográfico. Luego, otro tipo de pregunta de la 4B sería indicar la categoría gramatical y la función de determinadas palabras. Es decir, en el texto se señala unas palabras y hay que decir qué tipo de palabra es y qué función tiene. ¿Cuáles van a ser esas palabras? Pues siempre son las palabras que son conflictivas, digamos, o sea, palabras que pueden tener muchos valores, como ocurre con el se, el qué, el dónde y el cómo. Es decir, el se, hay que estudiar los valores del se, acordaros, el se puede ser reflexivo, recíproco, impersonal, pasivo reflejo, enfático, etcétera, etcétera. Valores del qué, el qué puede ser pronombre relativo, puede ser un nexo de una subordinada sustantiva, puede tener valores adverbiales. Entonces hay que ver los valores del qué, los valores del dónde y los valores del cómo, para saber en ese texto qué función tiene y qué tipo de palabra es. ¿De acuerdo? Otra posibilidad, pasar a pasiva o al estilo indirecto, un enunciado que está en activa o en estilo directo, y al revés. Puede estar en estilo indirecto y pasarlo al directo, o en pasiva, y pasarlo a activa. Este ejercicio es fácil. Si se entiende bien en qué consiste la pasiva y el estilo directo, no es tan difícil. Hay que tener mucho cuidado en los tiempos verbales. A la hora de pasar de uno a otro hay que cambiar los tiempos verbales, entonces eso hay que tener cuidado. Luego, otro tipo de ejercicio que se pide aquí también es explicar el sentido de palabras o expresiones que aparecen en el texto. Esta quizás es la más fácil, porque, hombre, siempre que seamos alumnos que solemos leer y que tenemos un bagaje de vocabulario, porque esto sería un ejercicio de semántica, de vocabulario, es decir, saber qué significado tiene una palabra en el texto y explicarlo con nuestras palabras. No se trata de poner una definición del diccionario, sino explicarlo con nuestras palabras. Tener en cuenta que sentido quiere decir el significado de una palabra, pero en ese texto, no el significado en el diccionario, sino el significado que tiene en ese texto concreto que nos ponen de ejemplo. Y por último, otro ejercicio es indicar los elementos de subjetividad del texto. Y este aparece sobre todo en textos periodísticos o en la lírica o en textos líricos, que en este caso sería el de Cernuda, donde tenemos que decir por qué el texto es subjetivo, qué elementos de subjetividad. Ahora nos vamos a centrar precisamente en este último indicador, en los elementos de subjetividad. Nos vamos a detener un poco porque quizá es de los anteriores el que se puede explicar de manera más breve. A ver, pasamos entonces a los elementos de subjetividad. Pues bien, para indicar que un texto es subjetivo, lo primero que tenemos que ver es que se use la primera persona. O sea, lo lógico es que se use la primera persona, ya que es un texto donde el autor nos está dando su opinión, su valoración sobre un tema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el uso de la primera persona, yo, me, nosotros, verbos en primera persona, es muy importante. Por otro lado, tenemos que ver los usos de los modos verbales, porque el modo indicativo es el modo el modo indicativo es el modo más neutro que indica la verdad de las cosas, ¿no? La realidad. Mientras que el subjuntivo expresa ya la opinión de la persona, la actitud de la persona, ¿vale? Puede expresar dudas, deseos, hipótesis. Entonces, cuando veamos un subjuntivo o un imperativo, sería un indicador de subjetividad. No el indicativo, sino el subjuntivo o el imperativo. También las modalidades del enunciado, ver si hay exclamaciones, imperativa, modalidad que se llama epistémica o deóntica. La deóntica expresa obligación, la epistémica duda, probabilidad. Es decir, todo aquello enunciado que expresen duda, obligación, probabilidad, exhortación,
tanto que refleje opiniones de la persona que habla o indique una obligación con respecto al receptor, ahí vemos que hay una subjetividad. También pueden aparecer los operadores modales. Los operadores modales, acordaros, cuando hablamos de los conectores, un tipo de operador son los operadores modales. Fijaros que siempre que aparece la palabra modo, modalidad, hace referencia a la actitud del hablante, ¿vale? Entonces los operadores modales son adverbios o expresiones que se refiere a la marca de la actitud del hablante en el enunciado. Por ejemplo, afortunadamente, desgraciadamente, quizá, ojalá, por fuerza. Porque cuando aparece un enunciado, si tú dices, por ejemplo, he visto a tu hermano, ¿no? Si tú dices he visto a tu hermano, eso es algo objetivo. Pero en cambio, si tú dices afortunadamente he visto a tu hermano, ahí ya está dando una opinión sobre ese enunciado. Dice que ese enunciado es algo afortunado, es algo bueno. Entonces ya ahí habría que ver el contexto. Claro, a lo mejor es algo bueno porque esa persona ha salido del hospital o porque esa persona lo ha pasado mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se ve la modalidad. También otro elemento que vamos a ver en los textos subjetivos son los adjetivos valorativos. O sea, se usa una serie de adjetivos que son valoraciones de la persona que habla. Por ejemplo, pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, en el caso de triste, pobre, cruel, terrible, horroroso, serían negativos. O maravilloso, estupendo, fantástico, genial, serían positivos, ¿vale? Expresan la opinión del que habla. También podemos usar otras palabras valorativas, no solo los adjetivos, también puede haber otras palabras como sustantivos, ¿no? Monstruosidad, belleza, o verbos sufrir, mejorar, adverbios tristemente, desgraciadamente. Luego también tenemos el uso de sufijos que pueden ser tanto despreciativos como meliorativos. Por ejemplo, los aumentativos son despreciativos, ¿no? On, azo, ucho, o los diminutivos suelen ser más afectivos o positivos, ¿no? Como ito, illo, etc. Luego, también sería elementos de subjetividad el uso de términos connotativos. ¿Qué quiere decir eso? Pues los recursos estilísticos, como metáfora, hipérbole, ironía, preguntas retóricas. Por eso en los textos poéticos, ¿no? En los textos líricos, se utilizan muchos recursos literarios. Y todo eso es un reflejo de la subjetividad del poeta, de la persona que habla. ¿De acuerdo? Pues muy bien, estos serían rasgos de subjetividad que tenemos que rastrear en un texto para esta pregunta. Bien, pues pasamos al bloque de la literatura, que es el último bloque. El bloque de literatura, que son 2,5 puntos. Y tenemos en este bloque la pregunta 5A y la pregunta 5B. La pregunta 5A vale 1,5 puntos y consiste en el desarrollo de un tema teórico, como sabéis. ¿Cuáles son los temas teóricos de la PBAU en Andalucía? Pues hay 9 temas. Aquí lo tenéis, son estos 9 temas y se suelen dividir por géneros y por épocas. Digamos, las épocas van marcadas por la guerra civil, por un lado, en la literatura del siglo XX, entonces van marcadas por la guerra civil española y por la llegada de la democracia, ¿no? En los años 70. Entonces, tenemos la novela de principios del siglo XX hasta el 39. Después la novela del 39 a los 70 y la novela del 75 a nuestros días. Es decir, 3 bloques de novela. Luego tenemos 4 bloques de poesía. ¿Por qué 4 bloques? Porque se ha dividido la novela anterior a la guerra, se ha dividido en 2. Es porque se ha puesto en un tema especial, el tema 5, la poesía del grupo poético del 27, ¿vale? Entonces tenemos la poesía desde principios del siglo XX hasta la guerra civil, que sería la poesía desde el modernismo a las vanguardias, después la poesía del grupo poético del 27 y luego la poesía posterior a la guerra hasta los años 70 y la poesía de los años 70 hasta nuestros días, que sería el tema 7.
Y por último, el teatro hay dos temas de teatro. Uno anterior a la guerra y otro posterior a la guerra. ¿Vale? O sea, el tema 8 y el tema 9, uno anterior y otro posterior. Con eso tenemos los 9 temas. Ahora bien, como era antes la selectividad, que solían salir dos opciones, pues claro, había que estudiar todos los temas, porque, tened en cuenta que aquí los temas que están subrayados son los que van asociados a lecturas. Sabéis que tenemos en el curso 4 lecturas. Entonces, la lectura del árbol de la ciencia va con el tema 1, la lectura de Carmen Martín Gaite va con el tema 3, la lectura de Cernuda va con el tema 5 y la lectura de la historia de una escalera iría con el tema 9, con lo cual tenemos las 4 lecturas. Entonces, esos 4 temas tenemos que estudiarlos bien a fondo, porque van asociados a las lecturas, de manera que si cae un texto de estas lecturas, el tema que te van a preguntar va a ser uno de estos 4. Por lo tanto, hay muchas probabilidades de que estos temas caigan. ¿De acuerdo? Entonces, esos 4 hay que estudiarlos sí o sí. Ahora bien, tal como estaba planteada antes la selectividad, pues había que estudiar algunos temas más para tener opción también a hacer el texto periodístico, porque si sale un texto periodístico, claro, al no ir asociado a ninguna lectura, te podía tocar cualquiera de los otros temas que no van asociados a lectura. Entonces, si queríamos hacer un texto periodístico porque nos apetecía más o porque lo veíamos más fácil, teníamos que estudiar los demás temas. Ahora, ¿cómo se ha planteado este año 2020? En 2020, lo bueno es que nos dan 4 temas a elegir uno. Entonces, se ha abierto más el abanico, ¿no? Porque desde un punto de vista matemático, si no estudiamos solamente 6 temas, no los 9, pues ya seguro que nos cae un tema. O sea, con 6 temas tenemos asegurado, no hay que estudiar los 9, hay que estudiar 6, ¿vale? Y con eso tenemos asegurado. Eso es una opción, pero es que hay más, porque claro, como siempre va a caer un tema de literatura al menos, o sea, lo lógico es que caiga un texto de literatura y otro periodístico, pero a veces incluso puede caer 2 de literatura. Lo que no va a ocurrir nunca es que caigan 2 periodísticos, nunca ha pasado en la selectividad, ¿de acuerdo? Hay más probabilidad de que sea literario que periodístico. Por lo tanto, pongamos el caso de que cae una lectura literaria y otra periodística. Eso va a llevar a que va a haber siempre un tema de literatura que hayamos visto de lectura y otro tema aleatorio. Es decir, con esto quiero decir que con solo estudiar los 4 de literatura, los 4 que van asociados a las lecturas, o sea, el 1, el 3, el 5 y el 9, seguro que vamos a tener, ese tema lo vamos a saber, porque en este examen del coronavirus no va asociado a el libro, o sea, no va asociado directamente al texto, sino que podemos elegir cualquiera de los 4 que salgan en el examen, ¿de acuerdo? Y como uno va a ir siempre sobre una lectura, pues ya ahí lo tendríamos. Entonces, la idea es esa, que, hombre, si lo estudiáis todo, mucho mejor, porque es lógico que más cultura y más conocimiento vais a tener. Pero como mínimo, yo digo, podéis estudiar los 4 asociados a las lecturas. Y con eso ya lo tenéis cubierto el expediente. Bien. Y pasamos a la pregunta siguiente, la pregunta 5b, que es la pregunta de lectura. La pregunta de lectura vale un punto y ya os he comentado las 4 lecturas que entran. Este año se ha incorporado el cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. Entonces, ¿qué suelen preguntar en este apartado? Pues en teoría se trata de un comentario guiado. ¿Y qué es lo que suelen preguntar? Pues si aparece el texto, en uno de los textos del principio de la pregunta 1, 2 y 3, aparece uno de estas lecturas, que es lógico que aparezca, pues te van a preguntar, sitúa el fragmento en la obra o en la trayectoria poética en el caso de Cernuda. Es decir, que es un fragmento que tenemos que decir, bueno, pues
pertenece al medio de la obra, al principio, antes ocurre esto, después ocurre esto otro. En el caso de que sea un poema tenemos que decir a qué etapa de Cernuda pertenece, si pertenece a la primera etapa, la poesía pura, o a la segunda etapa ya más comprometida, o al surrealismo, o la etapa del exilio. Es decir, tenemos que decir situarlo en la trayectoria poética. Y luego otro apartado o sea, esta pregunta suele tener dos apartados. Un apartado, situar en la obra, y otro apartado pues te van a preguntar técnicas narrativas, en el caso de que sea una narración, pues que hables del narrador, del espacio, de los personajes, o en el caso de que sea teatral, la de Historia de una escalera, pues aspectos teatrales, como que hable sobre la escenografía de la escalera, el significado de la escalera, la dramaturgia de Buero Vallejo, o técnicas teatrales, dramatúrgicas, o también que hable de los personajes, ¿vale? Otra opción es que también en el caso de que sea de Cernuda, pues nos van a preguntar los recursos literarios que se emplean en ese poema, o también los temas que utiliza Cernuda en su obra, el estilo del autor, también pueden preguntarnos. Son preguntas un poco más abiertas que tienen que tener, por un lado, se pueden referir al contenido de la obra y por otro lado se pueden referir a técnicas narrativas, estilísticas, etc. Y si está asociada al texto de arriba, pues hay que situarla en el fragmento que sea. ¿De acuerdo? Pues con estas indicaciones un poco ya tenéis claro cómo hacer la prueba de lengua y literatura. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y mucho ánimo porque sé que vais a sacar un buen resultado.